Estás escuchando el audio de la Iglesia Bellman Asamblea de Dios. Si desea ver más recursos o donar a nuestro ministerio, visítenos en bellmanasamblea.org. Amén. Dale el aplauso a Cristo. Fuerte, fuerte, hermano. Sacúdase. Sácate el polvo. Amén. Hay victoria. ¿Hay victoria o no? Amén. Claro que sí. En el nombre de Jesús. Alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué estás triste? A veces hay que hablarse uno mismo. En el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Él venció. Amén. Gloria a Dios. Claro que sí. Amén. Amén. La semana pasada estuvimos hablando de la misión que Jesús nos dio como iglesia. ¿Se acuerdan? Ser sal de la tierra y luz del mundo. ¿Se acuerdan los que estuvieron el martes pasado? Y para los que no estuvieron, quédense tranquilos que voy a hacer una introducción para que no se pierda absolutamente nada. Aprendimos que la sal preserva, da sabor, purifica y que la luz guía, advierte y refleja a Cristo. Estuvimos hablando acerca de la luz y la sal. Y vimos que no se trata de algo opcional, sino de una identidad que Jesús declara sobre sus discípulos. Ustedes son la sal y ustedes son la luz. No es solo una característica, sino es una identidad. Jesús es luz, vosotros sois la luz del mundo. Y estuvimos hablando de lo que es la sal, de lo que es la luz, y surge esta pregunta de cómo se vive esta identidad. ¿Qué tipo de persona puedo ser para hacer luz y para hacer sal en este mundo o en un mundo como este? Somos Belmont, estamos en Belmont y tenemos que llevar a Belmont para Cristo. Y no solo Belmont para Cristo, sino Chicago para Cristo, porque somos la luz y la sal. Amén. Y el Señor empieza el Sermón del Monte revelando las cualidades del corazón que caracterizan quienes verdaderamente pertenecen a su reino. Y sabemos que el Sermón del Monte, ¿en qué evangelio se encuentra? Mateo, ¿a partir de qué capítulo? Entonces, abra en Mateo capítulo 5. Y el Señor Jesús habla de las cualidades de estas personas que realmente son del reino de Dios. ¿Cuáles son las cualidades de una persona que es luz y sal? Las bienaventuranzas. Y no son un mandamiento que cumplir, no son mandamientos, sino las bienaventuranzas son las descripciones de una vida bendecida por Dios acá y ahora, no en el futuro. Y esto es interesante, porque también Pablo habla de que hemos sido bendecidos con toda bendición ahora y mañana. No solo que fuimos bendecidos con la vida eterna en el futuro, cuando partamos de esta tierra, sino que fuimos bendecidos ahora, hoy. Diga conmigo, soy bendecido. Exacto. Hoy, no mañana, hoy soy bendecido. Pero a veces las preocupaciones de este mundo en las cuales vivimos, nos olvidamos de quién soy en Cristo Jesús. Entonces, las bienaventuranzas es una descripción de una vida bendecida por Dios. Una descripción de una vida que es bendecida hoy, ahora y acá. Una vida que por su carácter transforma e impacta a la sociedad que vivimos. Tu vida como cristiano, automáticamente el solo vivir impacta a la sociedad. Ni siquiera hablando impactas. Así que si sos torpe para hablar, no te hagas problema. Tu vida impacta a la sociedad. Porque vos sos el reflejo de la gloria de Cristo. Yo soy el reflejo de la gloria de Cristo. Así que si queremos realmente y verdaderamente ser sal que preserva y ser luz que guía, debemos empezar por este capítulo. Capítulo 5. Y hoy vamos a comenzar a recorrer estas cualidades de aquel que pertenece al reino de Dios. Todo el mes de julio vamos a ver las cualidades. Así que no se pierda ningún martes. Es más, invite amigos para que vengan, porque vamos a salir sacudiendo esta ciudad para Cristo. Amén. Versículo 3 del capítulo 5
dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y este camino que vamos a recorrer en estos versículos van a confrontar nuestro orgullo como cristianos y también nos va a desafiar y nos va a llenar nuestra vida de un propósito. Y primero vamos a partir, se me lengua la traba. Vamos a partir por esta palabra bienaventurados. Sí, porque el Señor Jesús dice, bienaventurados, ¿qué? Los pobres en espíritu. Y en esta primera parte, cuando el Señor Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, no hay ningún verbo. Y Jesús nos dijo las bienaventuranzas en griego. Como ustedes saben, la Biblia fue escrita en griego, en hebreo y arameo. Cuando el Señor Jesús enseñó estas bienaventuranzas, lo interesante de esto, que Él estaba hablando en arameo, que es una lengua que estaba emparentada con el hebreo. Entonces, estas dos tienen una forma de expresión muy corriente, que es en realidad una exclamación. O sea, cuando el Señor Jesús dice una bienaventuranza, está exclamando una característica. Está diciendo, oh, la bienaventuranza de, o sea, es una expresión muy corriente en el Antiguo Testamento, como la que leemos en Salmo 1:1, donde dice, oh, la bienaventuranza del hombre que no anda en el consejo de los impíos. Es la forma que eligió Jesús para hablar acerca de las bienaventuranzas. O sea, ¿qué estoy queriendo decir con todo esto? Que no son solamente afirmaciones, sino que es una exclamación. Dijo, oh, la bienaventuranza de los pobres en espíritu. Y es interesante porque esto tiene mucha importancia, porque quiere decir que las bienaventuranzas no son simplemente deseos piadosos de algo que podría ocurrir, ni tampoco son promesas lejanas y poco realistas de un futuro mejor, sino lo que quiere es lo que está haciendo el Señor Jesús en el Sermón del Monte y empieza hablando de las bienaventuranzas, son felicitaciones de algo que ya es. No algo que va a venir. Son felicitaciones de parte del Señor Jesús de algo que ya es. Bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, ya sos pobres en espíritu. Dichoso el pobre en espíritu. Bendito es el pobre en espíritu. No, está hablando de algo que ya es. No es algo en lo que el cristiano va a entrar, sino en algo de lo que el cristiano ya ha entrado. El cristiano ya es pobre en espíritu. El cristiano ya llora. Y por eso es bendito y dichoso. Y vamos a ver por qué. Pero obviamente que vamos a alcanzar nuestra plenitud en Cristo, ¿no? Hasta la estatura y la imagen de Cristo. Vamos en ese proceso, pero lo que Jesús está exclamando en las bienaventuranzas es algo que ya está hecho. O sea, vos sos dichoso porque sos pobre en espíritu. Vos sos dichoso porque tenés consuelo. ¿Se entiende? O sea, es una exclamación. Como por ejemplo, yo te digo, ¡ay, qué joven se te ve! Gracias, es la barba. Exacto. Es una exclamación, estoy diciendo algo lindo. Entonces, eso es lo que el Señor Jesús habla en las bienaventuranzas, es algo que ya está hecho. ¡Qué linda se te ve hoy! Es una exclamación. ¿Se entiende? Entonces, es algo que el Señor está hablando. Entonces, en esta forma, podemos decir gramaticalmente hablando, de las bienaventuranzas, es una afirmación de alegría y de mucho gozo de la vida cristiana. Entonces, todo lo que es bienaventuranza es una exclamación de alegría del Señor Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, el Señor Jesús está dando por sentado que tuyo es el reino de los cielos. Que vos tenés consuelo. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ante la realidad de las bienaventuranzas, un cristiano triste y tenebroso es inconcebible. ¿Qué significa? Ante esta realidad, que un cristiano esté depresivo es inconcebible. No puedes estar depresivo, aunque pasamos como Elías por depresiones. Pero cuando yo me encuentro con la realidad del Evangelio y me encuentro con Cristo, no puedo estar depresivo.
Porque el cristiano vive de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Entonces soy dichoso. ¿Por qué? Porque si lloro, encuentro consuelo. ¡Aleluya! Porque si estoy triste y estoy mal, encuentro perdón y gracia de Cristo. Entonces, esta felicidad no depende de las circunstancias favorables. Porque Pablo, más que nada, Pablo conocía este verdadero gozo a pesar de mucho sufrimiento. Entonces la felicidad de esta dicha que Dios nos da no depende de la prosperidad ni de los eventos agradables, sino de una condición del corazón. Tu felicidad no depende si alcanzaste el trabajo tan deseado o finalmente te compraste la consola que tanto deseabas. O lo que sea, estoy esperando la Play 6 para que salga ya, ¿no? Y viste que cuando te querés comprar, ay, ese maquillaje, ay, me encanta de Sephora, ay, lo quiero. Porque hay para los dos, porque no, solo no, también está eso, ¿no? Y estás esperando esto y vas a ser dichosa cuando tengas ese maquillaje, vas a ser 20 años más joven. El otro día fui a una tienda y me atiende una chica y no sabía quién era detrás de tanto maquillaje. Era impresionante. Yo digo, ¿quién será? ¿No? Porque se puede esconder de tanto maquillaje. Me asusté, pero bueno, en fin, anyway, no es el punto. Las bienaventuranzas, en realidad lo que está mostrando es el ciudadano ideal del reino de los cielos. ¿Cuántos son ciudadanos del reino de los cielos? Ok, entonces a ver si lo que leemos ahora demuestra quién sos. Entonces vamos a descubrir qué significa realmente esto. ¿Por qué es tan crucial para nosotros hoy? Entonces, como leímos recién, la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los ¿qué? Pobres en espíritu, porque de ellos es ¿qué? Entonces, como decíamos, Jesús dice, benditos son los pobres en espíritu, porque de ellos son. Dichosos son, porque mío es el reino. Vos estás como, ¿te das cuenta de lo que dice ahí? Tuyo es el reino. Cuando decís, Señor, tuyo es el reino, y Jesús te dice, bendito sos vos porque tuyo es el reino. Y ya caminás diferente. Aleluya. Bendita la persona, escucha esto, que es consciente de su total indefensión y que pone toda su confianza en Dios. ¿Qué es indefensión? Porque yo me puse a preguntar, ¿qué es la palabra esta indefensión? ¿Existe en español? Y cuando sabes, español tiene tantas palabras que surgen palabras. ¿Y dónde salió esta palabra? Y indefensión significa la falta de defensa o de recursos propios para protegerse, salvarse o salir adelante por sí misma. Entonces es bendita la persona que es consciente que no tiene recursos propios para protegerse, que no tiene defensa propia para salvarse a sí mismo y que sabe que no puede salir adelante por sí mismo. Entonces, ¿qué significa esta palabra en todo este contexto? Total indefensión. No se está refiriendo solo a una debilidad física o una debilidad emocional, sino a un reconocimiento espiritual aún más profundo. Es aquella persona que no puede depender por su propia fuerza. No puede depender por su propia sabiduría o justicia para agradar a Dios o enfrentar a la vida. Entonces, cuando el Señor Jesús dice bendito aquel que es pobre en espíritu, no se está refiriendo a una pobreza monetaria. Si una persona es consciente de su total destitución y ha puesto toda su confianza en Dios, estará totalmente desligado de las cosas. ¿Qué significa? ¿Hay problema en el trabajo? Yo no dependo del trabajo, yo dependo del Señor. Aleluya, y mi paz viene sobre él. Mira, hermano, cuando tomamos la decisión con mi esposa de responder al llamado del Señor y confiar en el Dios, nosotros renunciamos a nuestro trabajo.
renunciamos a las visas que teníamos y estábamos en el aire. Por un mes. Pero ¿sabes qué nos dio la paz y la confianza? El saber que estábamos en sus manos. Qué difícil es entender que a veces te toca estar en sus manos nada más. Bienaventurados sos dichoso cuando te das cuenta que dependes de mí, porque tuyo es el reino. Porque cuando yo me doy cuenta que esas cosas no tienen la capacidad de darme felicidad o darme seguridad, que solo dependo totalmente de Dios, porque voy a saber que solo Dios puede ayudarme, puede darme esperanza y puede darme las fuerzas. Solo Dios te sostiene. Y cuando caminas en fe, es porque tomás decisiones en la vida real. Y las decisiones son en pos de lo que Dios te habla. Y estás dependiendo continuamente y diariamente de Dios. Porque la persona que es pobre en espíritu se ha dado cuenta de que las cosas no quieren decir nada y Dios quiere decir todo. Seguridad, me vas a amedrentar, Dios cuida de mí. Economía, me vas a meter miedo, Él es mi proveedor. Trabajo, me moves el piso, pero mi piso no sos vos, mi piso es Cristo. Porque mío es el reino, porque yo dependo de Él. ¿Se entiende? Eso es lo que es. Dichoso es el pobre de espíritu. Bendito es, dijo el Señor Jesús. Y tenemos que tener cuidado de pensar que esta bienaventuranza considera una cosa buena la actual pobreza material. El Señor Jesús no estaba hablando de pobreza material. No estaba diciendo que el mendigo es bendito. Eso es una mentira de la Iglesia Católica. Eso ha llevado a una sociedad a ser pobre. No solo pobre de acá mentalmente, sino pobre del esfuerzo. Esa persona no es dichosa, es pobre, realmente es pobre. La pobreza no es algo bueno en sí misma. A nadie le gusta ser pobre, ¿no? ¿Sí o no? A nadie le gusta bañarse con agua fría en invierno, menos acá. O sea, el Señor Jesús nos llamó bendito a la miseria que destruye la vida y la dignidad. Eso no es bendito. Ese tipo de pobreza, las que deja a las personas sin hogar, sin comida, sin salud, es un mal que el Evangelio busca erradicar. Usted no es más santo porque tiene menos plata. La plata no es su enemigo, sino su corazón es su enemigo. El mal no es lo que entra, sino lo que sale. Dichoso es el pobre de espíritu. Tampoco se refiere a ser pobre de espíritu en el sentido corriente de ser faltos de carácter, ¿no? Si soy más débil, soy más santo, ¿no? Y permitís que todos te pasen por arriba, ay sí, el Señor es mi escudo, ¿no? Y ando así derrotado. Tampoco se refiere a la debilidad de carácter. La pobreza que es bendita es la pobreza en espíritu. ¿Sabes cuál es esa pobreza en espíritu? Es cuando vos y yo nos damos cuenta, y presta atención a esto, cuando vos te das cuenta, cuando yo me doy cuenta de tu absoluta falta de recursos para enfrentarte con la vida. Cuando solo encontrás tu ayuda de Dios y tu fuerza únicamente de Dios. Cuando decís, Señor, yo mi familia no la voy a sacar solo, necesito de vos. Señor, yo soy un pecador y necesito de tu perdón. Señor, en cada decisión diaria de mi vida te necesito a vos. Tu palabra es mi luz y mi lumbrera, mi caminar. Ese es el pobre en espíritu. No, el pobre en espíritu cuando entendés que la palabra de Cristo es la luz a tu vida y la lumbrera, la linterna, el flash para tu caminar. Ahí sos un pobre en espíritu. Y ahí, ¿sabes qué? Sos dichoso. Sos parte del reino de los cielos.
Bienaventurados los pobres de espíritu, los humildes, los que reconocen que son pecadores y buscan el perdón de Dios todos los días. Bienaventurados sois porque sos pobre en espíritu y todos los días necesitas del perdón de Dios. Vos no podés caminar orgulloso al lado de alguien que viene por primera vez a Cristo, porque vos hoy también necesitaste del perdón del Señor. Eso es pobre en espíritu. Porque todos pecamos. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, nos dice Romanos 3:23. Todos somos pobres en espíritu. Son los que reconocemos que somos pecadores y que estamos dispuestos a confesar nuestros pecados. Y algunos no están dispuestos a confesar sus pecados, solamente se van de la iglesia. Esa persona no es pobre del espíritu. A veces no tienen miedo algunos matrimonios de hablar lo que pasa en su hogar. No sos pobre en espíritu. A veces no quiere decir la enfermedad que tenés. No sos pobre en espíritu. El pobre en espíritu es cuando abre su corazón a Cristo y dice: Dios, yo no puedo llevar esta carga solo. Señor, mi matrimonio se está cayendo a pedazos. Necesito ayuda. Sos dichoso ahí. ¿Por qué sos dichoso? Porque sos pobre. Te das cuenta, ahí caíste en la realidad que pobre de mí, pecador. Necesito el consejo, necesito la guía, necesito que alguien me enseñe. Acá estamos, pastores. Pobre en espíritu. Y quiero avanzar, no me quiero dedicar mucho tiempo. Pedro dice lo mismo y agrega, y él dice en su carta: humillado pues bajo la poderosa mano de Dios. Y humillarse ante Dios es reconocer que soy un pecador, que necesito el perdón de Dios y estoy dispuesto, esto es humillarse, estoy dispuesto a escuchar la enseñanza, estoy dispuesto a escuchar su palabra y obedecerla y dedicar mi vida a su palabra. Por eso Proverbios 16:18 dice: la soberbia y el egoísmo destruyen al hombre. ¿Cuál es el pecado del progresismo? El orgullo. Porque no quiero ser lo que Dios dice que soy. No quiero seguir las reglas. Yo tengo mis reglas. Yo vivo como quiero. Yo soy como quiero. Pero ¿quién es el bienaventurado? El pobre en espíritu. De ellos es el reino. ¿Por qué? No es porque andan así. No. Usted ya sabe por qué. ¿Por qué? Porque reconozco que soy pecador. ¿Por qué? Porque reconozco que necesito ayuda. Que no puedo solo, tengo una enfermedad, pastora, necesito que ore por mí, tengo esta situación. Pastor, tenemos este problema en nuestro matrimonio, necesitamos ayuda. Pobre en espíritu es saber que no podés solo. No puedo solo. Y en ese mes, ¿sabes cómo empecé a hablar con diferentes pastores, no? Estamos en el aire. Y oren por nosotros, oren por nosotros, oren por nosotros. ¿Por qué te callás? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué te ahogás solo? No sos pobre, sos un orgulloso de acá a la China, ida y vuelta. Ida y vuelta también más. Bueno, voy al segundo punto. Son dos nada más hoy, quédense tranquilos. Segundo, dice versículo 4. Entonces el Señor Jesús habla de bienaventurados los pobres en espíritu. Es cuando el corazón se humilla ante Dios. Algo profundo empieza a suceder. El alma ya no se endurece ante el pecado. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que necesito ayuda. No me pongo orgulloso, no me endurezco. ¿Sí? Sino que comienza a quebrantarse, me empiezo a romper. Porque ¿sabes qué es lo que quiere hacer Dios con vos? Es romperte. Porque Él está construyendo algo nuevo. Y para construir algo nuevo, ¿qué hay que hacer? Crack, 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 crack. Y a veces pensamos que somos súper liberales nosotros. A veces pensamos que, wow, yo tengo la mente así. Cuando nos encontramos con Dios como Job, hablaba más no entendía. Me rompiste todo. Entonces, una vez que el Señor me pone enfrente de esto, dice: bienaventurados los que lloran. Porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Benditos son los que reciben consuelo.
Y cuando habla de llorar, está hablando de ese llorar que es intenso por la muerte de alguien. De ese llorar está hablando el Señor Jesús. No se refiere a aquel que llora porque perdió un trabajo, porque, no sé, no le salió un negocio o porque, no sé, X causa. Porque no hay bendiciones para los que lloran por estas causas tan superfluas, tan superficiales, a menos que se arrepientan, ¿no? Tampoco promete bendición el Señor para aquellas almas que son pesimistas, que viven llorando por todo. ¿Conoces a eso? Y todo mal está. Pará. ¿Todo mal va a estar? Sí, está todo mal. Y siempre encuentran que el pelo en la leche, ¿viste? Siempre encuentran, pero ¿viste esto? Pesimistas, lloran por todo. La llorona le dicen. Ahí viene la llorona, mirá. Ese no es bienaventurado, ese no es para nada dichoso. No, algunos, bueno, nada. Mejor no digo nada porque esto queda grabado. Entonces lo que quiere decir hay tres cosas que quieren decir esta bienaventuranza. Primero es, bendita la persona que ha soportado el dolor más amargo que puede producir la vida. ¿Sí? Bendita la persona que ha soportado el dolor más amargo que puede producir la vida. Benditos los que están desesperadamente apenados por el dolor y el sufrimiento que hay en el mundo. Hay algunos que no le importa lo que pasa en el mundo. Y no hay dolor por lo que... Y se van a ir todo al infierno. Falta, ¿no? Falta eso, ¿viste? ¿Qué hubiese sido de vos, pecador, si nadie te predicaba? Yo soy pecador. Yo soy pobre y por tanto necesito el perdón de Dios todos los días. Por eso amo al salmista, porque dice, tus misericordias cada mañana. ¿Qué significa misericordia? Hay una película de Adam Sandler, me encantan las películas, hay una película que se llama, en español es Zapatero en su zapato, pero en inglés, I don't know, sorry, la vi en Argentina, que él es zapatero, tiene que ver con lo que estoy predicando, quédense tranquilos. Y cuando él arregla un zapato y se prueba el zapato, se convierte en esa persona. ¿La viste? Yes. Camila la vio. Bien. ¿Te acordás el nombre en inglés? No, gracias Camila. The Cobbler. The Cobbler. Cobbler, ok. Bueno, ¿sí? ¿Está bien? Búsquela, está buena. Y él se convierte en esa persona. No sé en qué plataforma anda, no tengo ni idea. No me paga ninguna plataforma, así que no le pienso hacer publicidad a nadie. Y se convierte en esa persona por ese día. Eso es misericordia. Misericordia es ponerte literalmente, la palabra hebrea misericordia es tener miseria de. Y es ponerte en el zapato del otro. Entonces el Señor todos los días se pone en tu zapato. ¿No? Misericordioso. Ponerte en el zapato. Entonces cada día Dios te perdona. Porque Él estuvo en tu lugar. Aleluya. Rica yataramacanda ramara. Poder, mi hermano. Sin duda, bendita la persona que está desesperadamente dolorida por su propio pecado e indignidad. No te sientas mal si te sentís mal por tu pecado. Es el Espíritu Santo obrando. Estás más cerca de Cristo, no estás más lejos. Estás más cerca de Cristo, no estás más lejos, porque el pecado te duele. Eso es porque Cristo está cerca. Eso es porque el Espíritu Santo está trabajando en vos. Y sos dichoso, ¿sabes por qué? Porque tenés consuelo. Porque hay consuelo. Entonces, viste, este es afortunado, este tiene una suerte. ¿Y por qué? Porque tiene consuelo siempre. Esa es la idea de la bienaventuranza. Si lo traducimos, no sé cómo sería en inglés, pero en español este tiene una suerte, en argentino. Qué suertudo que sos, ¿eh? ¿Por qué? Porque tienes consuelo. Porque tuyo es el reino. Aleluya.
porque sos un pobre en espíritu. Siempre me hablas de que necesitas de Dios y buscas el perdón. Y sí. ¿Por qué? Porque el cristianismo, ¿cómo empieza el cristianismo? Con un sentimiento ¿de qué? De pecado. La cruz te enfrenta con tu pecado. Es como decía Pastor Joy, el Santiago, el espejo. Cristo te enfrenta con tu pecado. Y es misericordia. Si pecas, no huyas. Porque al corazón contrito y humillado a Dios no se despreciará jamás. Si pecas, no huyas. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Quieren que lo diga o no? Bueno, había un colorado muy pecoso. ¿Saben qué es peca, sí? Y fue a confesarse al cura. Y va y el padre le dice: ¿pecas, hijo? Hasta el lomo, padre. Perdón, me acordé recién. No se van a olvidar más de esto. Si pecas, no huyas. ¿Viste que el que mete la pata no viene a la iglesia? Porque viene la culpa, ¿verdad? Y la culpa está bien porque es el Espíritu Santo que te muestra tu pecado. Pero el coludo, dice mi mamá, el coludo, ¿se entiende? El diablito, te habla al oído y te dice: ahora ¿cómo vas a ir a la iglesia? Porque no te habla acá, siempre te va a hablar acá, como esa mosca, ¿viste? Los días de verano que no te deja dormir. Pero la culpa es eso que te duele lo que hiciste. ¿Y por qué te duele lo que hiciste? Porque el Espíritu está ahí. Entonces no te alejes, agárrate como una garrapata. Y vas a encontrar consuelo. Y vas a encontrar sanidad. Y vas a encontrar poder. Y vas a encontrar gloria. Aleluya. Siempre el camino conduce al gozo del perdón. Pasás por el dolor desesperado del corazón quebrantado, pero siempre vas a ir al gozo. El camino que conduce al gozo del perdón pasa por ese dolor, por ese quebranto, pero encontrás gozo. ¿Por qué? Porque bienaventurado el que llora, porque recibe ¿qué? Consuelo. Así que quiero este lugar lleno de pecadores, para que encuentren consuelo. Quiero este lugar lleno de pobres en espíritu, para que se den cuenta que sin Cristo no pueden vivir. Yo sin Cristo no puedo. Yo soy un pobre en espíritu. Soy un débil y necesito de Él. Entonces, para ir terminando, ya está, ¿no? Los ciudadanos del reino, nosotros, no lo somos por apariencia, sino por carácter. Por reconocer nuestra necesidad de Dios y por vivir con un corazón sensible al pecado, tanto el propio como el ajeno. No como jueces, sino que nos duele. ¿Viste esa puntada que tenés acá por el estrés? ¿No la tienen? Es que estás estresado. Sí. La verdad que sí, siento como que clavan un cuchillo. Nadie la sintió, nadie estuvo estresado ahora. Qué interesante. Ser pobre en espíritu, llorar por nuestro pecado, no nos debilita, nos fortalece. Nos hace fuertes. Porque en esa humildad y en ese quebranto vamos a encontrar el consuelo, la fuerza y la identidad que solo Dios puede darte. Amén. ¿Sí? Señor, gracias por tus palabras, porque somos dichosos. Dichosos pobres en espíritu. Dichosos, Señor, porque lloro por mis fallas y errores. Dichoso porque soy del reino, porque mío es el reino, porque vos dijiste eso. Y porque encuentro consuelo. Señor Jesús,
Sabemos que cada bienaventuranza es un peldaño más en este camino de transformación. Esto que nos fortalece, nos da consuelo, nos da fuerza, nos da identidad que solo vos podés darnos. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Qué le parece si le da un fuerte aplauso a la palabra?